Mi hermano, Dios le bendiga. Gracias de nuevo por conectarse a esta meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de Lucas capítulo 2. Venimos de un Lucas 1 donde él deja bien claro que se dedicó a investigar desde la fuente. El Evangelio de Lucas es el resultado de una investigación a fondo de un hombre de ciencia que hizo de historiador, que buscó al origen de la noticia para traerla y ponérnosla en orden. Ok, en el capítulo pasado tenemos esta dedicatoria a Teófilo, como dice algunos subtítulos, pero ya hablamos un poquitico de ese Teófilo. Vemos como el ángel se le aparece a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, diciéndole que iba a tener un hijo, y ellos ya eran viejos y no tenían hijos. Después el mismo ángel se le aparece a la Virgen María, diciéndole que va a tener un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Después vemos el nacimiento de Juan el Bautista, y después vemos la profecía de Zacarías, hablando sobre Juan el Bautista e incluso sobre el mismo Jesucristo. Y este capítulo 2 empieza con el nacimiento de Jesucristo. Y voy a ir leyendo. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Eso es un censo. Métase todo el mundo en su casa, que lo van a ir a visitar, para ver cuántas personas existen, para ver cómo viven y todo eso. ¿Ok? Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Y aquí viene el primer conflicto para el que le gusta leer e investigar historia y Biblia. Resulta que Mateo sitúa este suceso del nacimiento en la época de Herodes el Grande. Lucas sitúa este hecho en la época de Cireneo como gobernador. Cireneo, llamado también fuera de la Biblia por la historia universal, llamado Publio Sulpicio Quirinio. Si usted busca en Historia Universal, usted busca en Google, Wikipedia o algo así, le va a llevar a ese nombre, el Cireneo gobernador de Siria. Pero resulta que Cireneo fue gobernador de Siria 9 años después que se muriera Herodes el Grande. ¿Quién de los dos tiene razón, Mateo o Lucas? ¿Hay alguna confusión aquí? ¿Hay una contradicción bíblica? ¿O la historia es la que no tiene razón, la historia universal, y la Biblia tiene razón? No sabemos, pero tampoco es tan relevante para los sucesos que acontecerían de ahora en adelante. Quiero también recalcar el hecho de que Mateo está citando una historia que él pudo haber escuchado. Recuérdense que Mateo vino a ser discípulo de Jesucristo después que Jesucristo tenía 30 años y lo llamó a él a seguirlo. El nacimiento de Jesucristo no fue visto por Mateo. Lucas, por supuesto, tampoco estuvo ahí en el nacimiento de Jesucristo, pero Lucas dice que investigó desde el origen. Y aquí hay dos frases que nos dejan muy claro que él tuvo que haberse sentado con la Virgen María para que le echara el cuento. Así que aquí tenemos dos historias, la historia del cuento de Mateo y la historia del cuento de María, que por supuesto estuvo ahí. Si alguno de los dos tiene razón, yo me inclinaría más a Lucas. Pero ahí pasa algo, probablemente los dos tienen razón, probablemente Herodes el Grande sí estaba vivo durante el gobierno de Cireneo, gobernador de Siria, y la historia universal no tiene esos datos bien detallados. Aunque la diferencia es solamente 9 años y la historia en estos tiempos con 9 años no tenía esa exactitud. Teniendo este margen de error por la historia universal, podríamos llegar a decir que Cireneo fue gobernador durante la vida de Herodes el Grande, que todavía no había muerto. ¿Ok? Volviendo aquí al tema. Este primer censo, versículo 2, se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad.
No es que te vas a meter en donde estás viviendo ahorita, sino de donde eres, en donde tienes que ser censado. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. José y María vivían en Galilea, en Nazaret, y ellos se fueron a Belén para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José venía de Belén, de esa casa de David, como dice la Biblia, porque David también venía de Judea. Resulta que empezamos a ver aquí algunas cosas como el cumplimiento de algunas profecías hechas 700 años antes que Jesús naciera, que decía que el Mesías tendría que nacer en Belén. Pero María y José están en Nazaret. ¿Cómo es esto? Bueno, un censo, entonces todos se tienen que ir. En este caso particular, Dios movió todas sus piezas en su perfecto plan para que acontecieran estos sucesos y entonces José podría ir a Belén o tendría que ir a Belén para que María diera luz allá. Seguimos. Versículo 5. Para ser empadronado con su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, fíjense que aquí el versículo 7 usa la frase primogénito. Pero nosotros hemos leído ya, por ejemplo, en Juan 3:16, que la Biblia se refiere a Jesucristo como unigénito, pero aquí dice primogénito. Lo que nos deja bien en claro, y este tipo de detalles hay que analizarlos a fondo, cada vez que se refiere a Jesús como hijo de Dios, dice unigénito, el único. Pero cuando se refiere a Jesús como hijo de María, le dice que es su primogénito, es decir, el primero de varios. Lo que quiere decir que Jesús tuvo otros hermanos y María no fue siempre virgen. Seguimos. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lo que quiere decir, y aquí pongo una pausa en este versículo 8, que no fue en diciembre, donde en esa zona podría estar haciendo un frío horrible, probablemente una nevada, y los rebaños no van a estar en el medio del campo a plena noche. ¿Ok? Versículo 9. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo a los pastores que estaban ahí, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Esta frase que se usa mucho en diciembre en los villancicos, que se usa mucho en las canciones decembrinas y cuando se habla de Navidad y todo eso, viene de aquí. Gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres de buena voluntad. Ha nacido el Señor, el Cristo. Aquí sale eso. Eso viene de la Biblia. Seguimos. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos que esto ha sucedido. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fíjense que aquí dicen, el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
Aquí aparece el Señor en mayúscula, que acaba de nacer. Pero también dice aquí abajo, los pastores reconocen que Cristo es el Señor y dicen esto que el Señor nos ha revelado, el mismo Dios. Seguimos. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? María, todos estos acontecimientos, como el que acabamos de narrar, se los quedaba para ella, los guardaba para ella. No lo repetía, no lo decía. Más adelante, casi al final, veremos la segunda frase y ya explicaré qué quiere decir esas dos frases. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pasa todo esto, y ahora viene el versículo 21 y dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es decir, ellos, como buenos religiosos judíos que eran, fueron a obedecer su tradición judía y fueron a presentar al niño al templo. No es un bautizo de niño, es presentarlo. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y aquí vamos a hacer este concepto de la palabra santo. Santo significa apartado por y para Dios. Es decir, todo primogénito va a ser apartado para Dios. Y ellos fueron a cumplir sus rituales tradicionales judíos. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Ellos también se llevaron sus animalitos para ofrecer su sacrificio, como estaba en la ley. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense que aquí dice que estaba sobre él. No que él estaba lleno del Espíritu o que el Espíritu estaba en él. Diferente a la expresión que sucedió con Juan el Bautista, que iba a ser lleno del Espíritu incluso desde el vientre de su madre. Y aquí él no está lleno del Espíritu, sino que el Espíritu está sobre él. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y así mejor le estaba diciendo a María: van a suceder cosas grandiosas con este niño cuando crezca. 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban redención en Jerusalén. Todo el mundo estaba hablando de él. Todo el que sabía de los acontecimientos que habrían de pasar del Mesías, estaban hablando de eso. Algo así muy como los estudiosos de la Biblia que saben lo que pasará muy pronto, porque es inminente lo que pasará pronto, que están hablando de eso. Bueno, en este entonces, ellos que sabían lo que estaba sucediendo con el niño, no paraban de hablar de eso. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Mateo hace una referencia de que ellos volvieron a Nazaret después que el Espíritu le había dicho a José, ya puedes volver a Nazaret porque murió Herodes, el que buscaba matar al niño. Como él ya murió, te puedes regresar. ¿Ok? ¿Coinciden estos tiempos? Muy probablemente. 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Después dice en el 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, vean Éxodo 12 y por ahí verán eso. Y cuando tuvo 12 años de edad el niño Jesús, a Jerusalén conforme a la costumbre, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Ustedes se imaginan cómo se perdía ese niño? Resulta que ellos no es que se montaban los tres en un carro y salían. No. Iba una caravana muy grande en un viaje largo, era un día de viaje aproximadamente, entre familiares y amigos, iban mucha gente. Por supuesto, probablemente llevaban a los niños, se llevan los niños con los niños juntos, jugando, echando cuentos y todo eso, mientras los adultos iban por otro lado, y en un momento de descuido, y el niño, no está el niño, bueno, ese debe estar con los otros niños, ese debe estar con los familiares. Empezaron a preguntar entre los familiares, no está, vamos a devolvernos. Un día después, ellos deciden devolverse. Y tardaron 3 días en conseguirlo. O sea, imagínense, todo el tiempo que este niño se les perdió, imagínense el susto que se pudo haber llevado su mamá en esta desaparición de Jesús. Imagínense cómo pudo haber estado María cuando se le pierde al hijo. Oye, qué desespero tan grande. El 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús estaba entre los grandes de los que conocían de verdad las Escrituras. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿Cómo es que este niño sabía tanto? Él es el autor de todo, no lo vas a saber. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Alguna vez su mamá le dijo eso? Yo todavía recuerdo cuando, por ejemplo, traía una mala nota en el colegio y mi mamá me decía, ¿por qué nos haces esto? Y yo como que, mamá, no tiene nada que ver contigo. O sea, yo lo menos que estoy pensando es en ti, no estudié, no sé, pero las madres tienen esa bendita costumbre de decir, ¿por qué no has hecho esto? Como que así tiene que ver con ellos. No se sientan mal, madres, por haber dicho eso. María también lo dijo. Y dice, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, tengo que estar en los asuntos del padre. Para eso vine. Ya tengo 12 años, por favor. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas
en su corazón. Segunda vez que sale esta expresión, que María guardaba estas cosas en su corazón. Y el 52 termina el capítulo diciendo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mis hermanos, esta es la Navidad. Este es el nacimiento de Jesucristo y sus primeros años. No hay más referencia en la Biblia de Jesús como niño Jesús. Después de eso, el capítulo 3 nos va a hablar de la predicación de Juan el Bautista, cuando él está hablando de que viene el Mesías, y eso ya es aproximadamente a la edad de 30 años. Desde los 12 hasta los 30 años no hay mayor registro de lo que Jesús hizo. Pero este inicio de haber estado en el templo con los grandes doctores de la ley y que ellos se quedaran impresionados, ya es un indicio del conocimiento y la sabiduría que este niño tenía, por el simple hecho de que es Dios. Ahora, les dije que iba a decir algo de estas dos expresiones que dijo María. Estas dos expresiones que dice Lucas sobre María. Y guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermano, esta expresión, lo que nos deja bien claro es que Lucas se sentó con María para hablar al respecto. De tal manera que esta parte del evangelio que estamos escuchando es el cuento que María le dijo a Lucas, y Lucas lo ordena y lo expone. En el evangelio de Mateo no sabemos cuál fue la fuente que pudo haber tenido Mateo para echar el cuento. Probablemente habló con María, pero no es seguro, no lo sabemos, a lo mejor habló de boca en boca. Mateo echa otras historias que Lucas no está contando, como la visita de los 3 Reyes Magos, que por cierto, ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, eso lo hablaremos en otra ocasión. Y Mateo y Lucas tienen cierta diferencia en tiempos y en nombres. ¿Hay un error, una contradicción? De ninguna manera. Recuérdense que son puntos de vista diferentes. Mis hermanos, cuando la Biblia dice que María guardaba estas cosas en su corazón, significa que no se las decía a nadie, pero se las contó a Lucas. Y Lucas la dejó aquí para que tú y yo la pudiéramos leer. Ya conoces la historia del nacimiento de el Señor, cuando Dios vino al mundo y se hizo hombre. Espero esta historia sea edificante para tu vida. Dios te bendiga.